Hola a todos. Hace algún tiempo que no pongo un vídeo. Quería hacer este va a ser un vídeo bastante corto, pero es que quiero compartir con todos vosotros lo que está pasando. Seguramente que quizás, yo es que me acabo de enterar, quizás todos vosotros os habéis enterado ya de que el Papa Francisco ha llamado al cardenal, no cardenal, arzobispo Carlo María Vigano a que se presente acusado de cismático. Bien, no sé si conocéis, si habéis oído al arzobispo Vigano, pero está muy en contra de muchas de las cosas que el Papa está haciendo y ha sido muy crítico con él. Y entonces ahora se le ha llamado, yo me acabo de enterar, para que ayer, que fuera a la Santa Sede, acusado de cismático, y lo que les voy a leer es la respuesta, la declaración que hizo ayer este arzobispo. La he hecho muy rápida. Mire, ha hecho una declaración, ¿no? Y he tratado de encontrarla en español y no sé si estoy mirando obviamente no en los sitios adecuados porque no la he encontrado en español. Él es italiano y seguramente lo escribió en italiano y yo lo que veo en su web está traducida al inglés. Y entonces yo lo que hizo, y no va a estar muy bien, la traduje yo al español. Entonces quizás las palabras no sean exactas de cómo la traducción oficial va a ser. Es que no la he encontrado en español, perdonen. Pero esto es lo que está acusado de cismático por rechazar estar en comunión con el Papa Francisco, ruptura con él y rechazo del Vaticano II. Entonces se le ha llamado a un juicio penal extraordinario. Y esta es la declaración, y quizás de vez en cuando me pierda porque la he ido escribiendo, pero miren lo que pasa aquí. Esta es la respuesta del cardenal, ay Dios mío, que sigo diciendo cardenal, del arzobispo Carlo María Vigano. Dice así: el dicasterio de la doctrina de la fe me ha informado con un simple email sobre el inicio de un juicio extrajudicial penal contra mí con la acusación de haber cometido el delito de cisma y acusándome de haber negado la legitimidad del Papa Francisco, esto lo pone entre comillas, de haber roto la comunión con él también en comillas, y de haber rechazado el Concilio Vaticano II. He sido convocado al Palacio de la Santa Sede el 20 de junio en persona o representado por un abogado. Supongo que la sentencia ya está preparada, dado que es un proceso extrajudicial. Considero las acusaciones en mi contra como un honor. Creo que la misma formulación de los cargos confirma la tesis que he defendido repetidamente en mis diversos discursos. No es casualidad que la acusación contra mí se refiere a que yo cuestione la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II. Este concilio representa un cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del cual la Iglesia sinodal bergogliana
es su metástasis. Perdonen si alguna palabra está mal traducida, que seguro que está. Bueno, pero les voy a dar por lo menos la idea. Vamos a ver. Es necesario para el episcopado, el clero y el pueblo de Dios que se pregunten seriamente si es coherente con la profesión de la fe católica el presenciar pasivamente la sistemática destrucción de la Iglesia por parte de sus dirigentes, al igual que otros subversivos, de la misma forma que otros subversivos están destrozando la sociedad civil. El globalismo pide sustitución étnica. Bergoglio promueve la inmigración descontrolada y pide la mezcla de culturas y religiones. El globalismo apoya la ideología LGTB+. Bergoglio autoriza la bendición de parejas del mismo sexo e impone a los fieles la aceptación del homosexualismo, esta es la palabra que él usa, al mismo tiempo que encubre los escándalos de sus protegidos y promoviéndolos a los más altos cargos de responsabilidad. Aquí quizás Fernández, también argentino, que había publicado poemas eróticos, homosexuales, etc. No es el único. El globalismo impone la agenda verde. Bergoglio adora el ídolo del Pachamama. Escribe encíclicas delirantes sobre el medio ambiente. Apoya la Agenda 2030 y ataca a aquellos que cuestionan la teoría del globalismo de que el calentamiento es hecho por el hombre. Va mucho más allá de su papel en asuntos pertinentes estrictamente a la ciencia, pero siempre y solo va en una dirección que está completamente opuesta a lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Bergoglio ha ordenado el uso de sueros genéticos experimentales que causan daños gravísimos, muerte y esterilidad, llamándolos un acto de amor, a cambio de financiación de compañías farmacéuticas y fundaciones filantrópicas. Su total alineamiento con la religión de Davos es escandaloso. Donde quiera que los gobiernos estén al servicio del Foro Económico Mundial, estos han introducido o han ampliado el aborto, promovido el vicio, legitimado uniones homosexuales o la transición de género, alentado a la juventud en Asia, tolerando la persecución de los católicos. No ha gastado una palabra en defensa de la fe o la moral, que están amenazadas, o en apoyo a las batallas civiles de tantos católicos que han sido abandonados por el Vaticano y por los obispos. Ni una palabra. Por los católicos perseguidos en China con la complicidad de la Santa Sede, que considera los miles de millones de católicos, los miles de millones de Pekín más importante que las vidas y la libertad de miles de chinos fieles a la Iglesia romana. Bueno, aquello cuando vino el cardenal de China, de Pekín, de Beijing, a hablar con él, que ya tenía una edad muy avanzada, ya estaba en los 90 y pico de años, había sido encarcelado durante 30 años y estuvo allí 3 días y no lo recibió.
y estaba allí el primer día, todo el día esperando y no lo recibió, y el segundo y no lo recibió, y el tercero y no lo recibió. Y después se fue, claro. En la iglesia sinodal, esta es la de los alemanes, en la iglesia sinodal, presidida por Bergoglio, no se reconoce el cisma en el episcopado alemán o entre los obispos designados por el gobierno que han sido consagrados en China sin el mandato de Roma, porque su acción es consistente con la destrucción de la Iglesia y por lo tanto debe ser encubierta, minimizada, tolerada y finalmente alentada. En estos 11 años de pontificado, la Iglesia católica ha sido humillada y desacreditada, sobre todo por los escándalos y la corrupción de los dirigentes jerárquicos, los cuales han sido totalmente ignorados, incluso mientras el autoritarismo despiadado del Vaticano hacía estragos contra los sacerdotes, fieles, religiosos, las pequeñas comunidades religiosas de monjas tradicionales y comunidades asociadas a la misa tradicional en latín. Este celo unilateral recuerda al fanatismo de Cromwell, propio de aquellos que desafían a la providencia con la presunción de saber que, por fin, están en la cima de la pirámide jerárquica, libres de hacer y deshacer como les da la gana, sin que nadie ponga objeción alguna a esta obra de destrucción. La voluntad de renunciar a la salvación de las almas en nombre de una paz humanística que niega a Dios. Esto no es una invención de Bergoglio, sino el objetivo principal e inconfesable de quienes utilizaron un concilio para contradecir el magisterio católico y comenzar a demoler la Iglesia desde dentro, en pequeños pasos, pero siempre en una sola dirección y siempre con la tolerancia indulgente o la inacción culpable, sino la aprobación explícita de las autoridades en Roma. La Iglesia católica ha sido lenta pero determinantemente apropiada o infiltrada, y a Bergoglio se le ha dado la tarea de enmascararla como una agencia filantrópica. La Iglesia del humanitarismo, la Iglesia de inclusión y del medio ambiente, al servicio del nuevo orden mundial. Pero esta no es la Iglesia católica, es su falsificación. La renuncia de Benedicto VI y el nombramiento de la mafia de Galen, de los alemanes, de un sucesor de acuerdo con el diktat de la Agenda 2030 que tenía como objetivo permitir, y ha logrado permitir, que el golpe de Estado global se lleve a cabo con la complicidad y apoyo autorizado de la Iglesia de Roma. Bergoglio es para la Iglesia católica lo que otros líderes nacionales políticos son para sus naciones: traidores, subversivos y los liquidores finales de una sociedad tradicional, seguros de su impunidad. La falta de consenso en Bergoglio, el Vitium Consensus, en la aceptación de su elección. Sí, de lo que está hablando es que, vamos a ver, es que lo pone un poquito en latín, Vitium Consensus. O sea, esto quiere decir, es que la acusación es bastante fuerte. Como ejemplo, en la Iglesia Católica, por ejemplo,
cuando te casas, ambos, esposo y esposa, tienen que asentir a ese matrimonio. Si, por ejemplo, la mujer se quiere casar con este billonario solamente porque es billonario, o sea, que ella dice, por ejemplo, bueno, yo no me voy a quedar con este, yo no lo quiero para nada, pero es billonario y a los 5 años me divorcio y entonces me quedo con la mitad de su dinero. Ese matrimonio no sería válido. ¿Por qué? Porque ella no estaba asintiendo a lo que es. Tienen que ser los dos. Y de la otra parte también, si, por ejemplo, un chico, pues la chica queda embarazada y el jefe de la mafia, que es el padre de la niña, le dice, tú te vas a casar con mi hija, o si no, ya sabes lo que te va a pasar, y el chico se casa con ella, eso tampoco sería válido porque lo sería bajo coacción, ¿no? Eso es, o sea, ten esto en cuenta. Entonces, lo que está diciendo es que cuando lo eligieron papa, que él sabía de antemano que no aceptó sabiendo que no iba a seguir con la tradición de la iglesia con ser el custodiador de la doctrina de la iglesia, que él sabía de antemano que él iba a hacer otras cosas. Y entonces, al faltarle ese asentamiento, esa convicción, no me sale la palabra, pero asentimiento de lo que tenía que hacer como papa, él está diciendo que eso no lo tenía. Eso es difícil de evidenciar, claro. Pero es que más adelante dice que todas estas cosas que ha estado haciendo, dice, de una forma tan sistemática, esto no se puede decir que es cuestión de ignorancia o de que tiene, porque hay mucha gente que dice, bueno, está haciendo todas estas cosas tan completamente diferentes, pero hay gente que dice, bueno, es de otro continente, quizás de otra cultura, y es una persona ya muy mayor y entonces pues es un descendiente de los años 60 y 70 y aquella nueva teología, especialmente en Latinoamérica y tal, y entonces pues no ha sabido cómo cambiar o tal. Entonces lo que está diciendo el arzobispo Vigano es no es que sea que no haya podido adaptarse o tener una visión más amplia, porque lo que está haciendo, por ejemplo, con los católicos tradicionales, no, entonces lo que está diciendo es, sabe lo que está haciendo y aceptó sabiendo lo que iba a hacer. Entonces es una acusación bastante grave. Y entonces dice, la falta de consenso en Bergoglio, el vitium consensus, en la aceptación de su elección, se funda precisamente en la evidente, pone una palabra así en cursiva, alienity, extrañeza, de su acción de gobierno y magisterio respecto a lo que cualquier católico de cualquier época espera. Vicario de Cristo y sucesor del príncipe de los apóstoles. Esa es la función del Papa, el guardar la fe, y esto es lo que dice que él sabía que no lo iba a hacer. Esto es también principalmente una ofensa contra la divina cabeza de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, cuya sagrada autoridad Bergoglio pretende ejercer en detrimento al cuerpo místico con una acción demasiado sistemática y coherente para parecer fruto de mera incapacidad. En las obras de Bergoglio y su círculo, la advertencia del Señor que nos dio el Señor se ve en su práctica, en la práctica de Bergoglio, que dice el Señor,
Cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de corderos, pero que verdaderamente son hambrientos leones. No sé si está bien traducido esto, me parece que más o menos, pero bueno, es de San Mateo 7:15. Continúa el arzobispo Vigano. Me siento honrado de no tener, de hecho no quiero tener ninguna comunión eclesial con ellos. El suyo es simplemente un lobby que oculta su complicidad con los amos del mundo para engañar a muchas almas e impedir cualquier resistencia contra el establecimiento del reino del anticristo. Ante la acusación del discántero de la fe, me reclamo como sucesor de los apóstoles en comunión plena con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con el magisterio de todos los pontífices romanos y con la ininterrumpida tradición doctrinal, moral y litúrgica que ellos habían fielmente preservado. Puede haber aquí una pregunta, un signo de interrogación. Él dice, vamos a ver, hemos tenido a lo largo de los 2000 años más de historia, parece que la Iglesia se tenga que renovar cada 300 o 400 años, pero hemos tenido, se dice, porque los han contado, 6 o 7 papas muy malos. Pensamos en los Borgias y pensamos en algunos otros más. Algunos muy, muy buenos, otros así, más o menos, ¿no? Pero incluso en los peores papas, eran faltas graves de ellos como hombres. Corrupción, por ahí por la Edad Media pues tenían hijos, un montón de cosas, ¿no? Pero nunca ninguno de ellos trató de cambiar la doctrina de la Iglesia. Ninguno. Sus fallos y sus pecados y todo eso eran suyos personales, pero nunca intentaron cambiar la doctrina de la Iglesia. Y la doctrina de la Iglesia no se ha cambiado nada en 2000 años. Se han cambiado muchas cosas. Se pueden cambiar todo lo que sea, cosas del canon de la Iglesia, de las reglas de la Iglesia, eso se puede cambiar. Se podría cambiar el celibato de los sacerdotes, eso es cuestión de la Iglesia, una regla de la Iglesia. Lo que no se puede cambiar es la doctrina. Lo que no se puede cambiar es que una mujer pueda ser sacerdote. ¿Por qué? Hombre, este es mi cuerpo. No podemos empezar ahora por ahí, pero en cuestiones de doctrina no se ha cambiado. Y hay mucha gente que mantiene que este es el primer papa que está verdaderamente tratando de cambiar doctrina. Este es el problema. Que algunos lo ven así. Entonces, vamos a ver. Repito, dice él, repudio los errores neomodernistas inherentes al Concilio Vaticano II y al llamado magisterio postconciliar, en particular en materia de colegialidad, ecumenismo, libertad religiosa, el laicismo del Estado y la liturgia. Repudio, rechazo y condeno los escándalos, errores y herejías de Jorge Mario Bergoglio, quien manifiesta un absoluto poder tiránico ejercido en contra del propósito que legitima la autoridad de la Iglesia, autoridad que es el ser vicarius de la cabeza de la Iglesia, y como tal debe obedecerle a la cabeza de la Iglesia, a él, a Jesús, lo pone en mayúsculas, a Jesucristo, exclusivamente. Esta separación del papado de su principio legitimador,
que es Cristo, el máximo sacerdote, transforma este ministerio en una tiranía que es autorreferencial. Bueno, el cardenal Bellarmino en la Edad Media, que sería el siglo XIII, no estoy segura, que escribió mucho sobre la misa y bueno, escribió mucho sobre todo. Y él decía que en algunos casos, si el Papa fuera herético o tirano, que sí, ipso facto, de inmediato, tendría que ser sacado del puesto. Lo explica de una forma, o sea, pero bueno, que puede ser posible en caso de herejía y tiranía. Bien, ¿qué más dice? Ningún católico digno de este nombre puede estar en comunión con esta iglesia bergogliana, porque actúa en clara discontinuidad y ruptura con todos los papas de la historia y con la Iglesia de Cristo. Hace 50 años, en ese mismo palacio de la Santa Sede, el arzobispo Marcel Lefebvre, 1970, no sé si lo conocerán ustedes, pero bueno, los jóvenes a lo mejor no, que era ya durante el Concilio Vaticano II, él ya era obispo, me parece, y estaba en las misiones, se pasó casi toda la vida en África. Pero bueno, él quería seguir diciendo la misa, y no solamente la misa, sino todos los sacramentos, el bautismo, la ordenación de sacerdotes, la confirmación, el matrimonio. Quería seguir haciéndolo como se había hecho antes, durante los 2000 años, ¿no? Porque en realidad el Concilio Vaticano nunca dijo que se prohibía la antigua misa, que se prohibía la misa en latín, solamente dijo, los padres dijeron que se permitía la misa en la lengua vulgar. Pero fue después del concilio cuando se impusieron bastantes abusos. Y entonces ahora ya muy famoso, Marcel Lefebvre, dijo que él que quería seguir diciendo la misa. Después ordenó a sacerdote, en fin, toda una historia. Pero bueno, hace 50 años, en ese mismo palacio de la Santa Sede, el arzobispo Marcel Lefebvre fue citado y acusado de cisma por rechazar Vaticano II. Su defensa es mi defensa, sus palabras son las mías, sus argumentos son los míos, argumentos ante los cuales las autoridades romanas no podían condenarle por herejía, teniendo que esperar, en cambio, a que consagrara obispos para tener el pretexto de declararlo cismático y luego revocar su excomunión cuando ya se había muerto. Esto es el fundador de la Sociedad de San Pío X. ¿Sí? El mismo plan se repite ahora después de que hace casi medio siglo el arzobispo Lefebvre haya demostrado su profética elección. Espere, a ver si tengo algo más. En estos tiempos de apostasía quiere decir definitivamente el negar a Cristo. En estos tiempos de apostasía, los católicos encontrarán en sus pastores
fieles al mandato recibido de nuestro Señor, un ejemplo y un alentamiento para permanecer en la verdad de Jesucristo. Depositum custodi, o sea, el guardar el depósito de la fe, según la exhortación de los apóstoles. A medida que se acerca el momento en que yo tendré que dar cuenta al Hijo de Dios de todos mis actos, me propongo perseverar en el bonum certamen y no fallar en el testimonio de la fe que se requiere de cada uno que como obispo ha sido dotado con la plenitud del sacerdocio y sucesor constituido sucesor de los apóstoles. Invito a todos los católicos a que oren porque el Señor venga en ayuda de su Iglesia y dé valor a todos aquellos a quien se les persigue por su fe. Y esta es, o sea, que admite todo eso, o sea, que no sé lo que va a pasar, no sé lo que ha pasado, yo me he enterado hoy de esto y esto va a tener una gran magnitud de lo que está pasando. Y no sé, quizás vaya yo detrás de ustedes, a lo mejor ustedes ya saben lo que pasó. Yo me acabo de enterar, en fin, que quería compartirlo por si les interesa. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Adiós.